Oramos entonces. Padre y Dios y Santo, Santo, 3 veces Santo, infinitamente Santo, y poderoso, y justo, pero también misericordioso, compasivo. Venimos acá a tu presencia a escucharte hablar y a ser transformados por tu palabra, a ser santificados por la verdad. Tu palabra es verdad. Venimos a alimentarnos porque es lo que necesitamos para sobrevivir. Venimos a limpiarnos con tu palabra porque el mundo nos ensucia y nosotros nos ensuciamos. Venimos a tus pies a buscar tu perdón, tu misericordia, tu amor y tu gracia. Venimos ante tu trono, Señor, Rey, a buscar misericordia. Y sabemos que la recibimos por tu Hijo, porque Él interviene entre vos, el juez, y nosotros, los pecadores. Así que te damos gracias y te rogamos que tu Espíritu nos guíe a través de la palabra de hoy y en el resto de nuestras vidas. Y que nuestras vidas reflejen la vida de Cristo tu Hijo, que es tu viva imagen. Amén. Hoy vamos a ver, continuamos con el Nuevo Testamento, con las epístolas de Pablo, y vamos a ver la primera carta a Timoteo. En Hechos capítulo 16 tenemos el relato de cómo Pablo conoció a Timoteo. Y en el capítulo 14 de Hechos ya Pablo estuvo en la ciudad de Listra, que es donde estaba Timoteo, donde vivía Timoteo. Y en Hechos 16 vuelve y dice: Pablo fue a las ciudades de Derbe y Listra. Un seguidor llamado Timoteo vivía allí. La mamá era judía, creyente, y el papá era griego. Timoteo tenía buen testimonio entre los creyentes de Listra e Iconio, y Pablo quería que Timoteo viajara con él. Pero todos los judíos en esa región sabían que el padre de Timoteo era griego. Entonces Pablo hizo que Timoteo se circuncidara para evitar problemas con los judíos. ¿Sí? Timoteo era un creyente, un seguidor de Cristo, y Pablo supo del buen testimonio que tenía Timoteo con todos los de esa región y decidió llevárselo con él en sus viajes misioneros. Y así fue, y fueron recorriendo ciudades hasta que llegaron a Éfeso, donde Pablo plantó una iglesia, y ahí fue donde lo dejó a Timoteo y él siguió su viaje. ¿Sí? Sabemos que en Éfeso había ciertos problemas, era una ciudad bastante problemática, sobre todo con el tema de la idolatría, y lo dejó a Timoteo, conociéndolo, sabiendo que estaba capacitado para eso, porque durante el viaje no solamente Timoteo tenía ya buen testimonio, sino que durante el viaje con Pablo lo fue capacitando y lo fue entrenando justamente para que se convirtiera en un líder de una iglesia. Y cuando llegó el momento, lo dejó en Éfeso para que sea el líder, el dirigente de esa iglesia. Entonces Pablo le manda una carta tiempo después a Timoteo, que la recibe en Éfeso. Y aunque está dirigida a Timoteo, bueno, la carta es para toda la iglesia de Éfeso y por lo tanto para toda la iglesia de Cristo en general. Y Pablo le escribe esta carta a Timoteo entonces con dos propósitos principales que tienen que ver con los dos temas principales de esta carta. Los propósitos son: uno, animar a Timoteo a que persista en la fe y siga firme en la sana doctrina. Y dos, organizar la iglesia de Éfeso y por lo tanto organizar todas las iglesias del mundo. ¿Sí? Dar ciertas indicaciones sobre cómo comportarse, cómo vivir la vida en la iglesia. Y los dos temas son justamente esos: las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, las malas doctrinas que estaban amenazando
el convivir de la iglesia y el comportamiento del creyente en la iglesia y en el mundo. Así que vamos a ver esos dos grandes temas. Me voy a enfocar principalmente en la parte del comportamiento, porque la parte de las enseñanzas, bueno, ya venimos hablando bastante al respecto. De hecho, cabe recalcar otra vez que todas las cartas, la mayoría de las cartas, tienen una advertencia, que a veces ni siquiera es mínima advertencia, sino gran advertencia, como en este caso, sobre las falsas enseñanzas. Hay que tener cuidado con los falsos maestros. Y vemos ya en el principio de la carta, después de que saluda, los dos grandes temas. En el versículo 3, en el versículo 5 dice, versículo 3, cuando me iba a Macedonia, te pedí que te quedaras en Éfeso, le dice Pablo a Timoteo, para que les ordenes a los que enseñan doctrinas extrañas que dejen de hacerlo. Diles que dejen de perder tiempo con leyendas, historias sin fin sobre sus antepasados. Y el versículo 5 dice, te digo esto para que haya amor entre todos. Ahí están los dos grandes temas, doctrinas extrañas y que haya amor entre todos. Ese es el cómo deben comportarse y cómo deben vivir en la comunidad de la iglesia. En el capítulo 3 vuelve a decir cuáles son los dos grandes temas. En el versículo 15 dice, tal vez no pueda llegar pronto, porque él quería ir a ver a Timoteo de vuelta. Así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Acá lo dice claramente, cuál es su propósito de la carta. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento, columna y baluarte, dice la Reina Valera, de la verdad. Ahí está el otro tema. La verdad, la sana doctrina. Porque en ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Y en el capítulo 4, en el versículo 16, le vuelve a decir, ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Ven que el par de sana doctrina y buen comportamiento están bastante resaltados en esta carta. Eso era lo que Pablo quería entonces transmitir. ¿Cuál es la sana doctrina? O la defensa de la sana doctrina y el comportamiento del creyente en la iglesia. Y respecto de las falsas enseñanzas, voy a destacar tres cosas que dice Pablo, como lo que ya leímos en el capítulo 1, en el versículo 4, que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. Esto es genealogías. Sí, había gente que se ponía a revisar las genealogías y sus antepasados para ver quién descendía de quién pertenecía a tal tribu, quién era más importante porque descendía de reyes, vos descendés de pobres, vos descendés de esclavos, mi antepasado era el amo del tuyo, y entonces querían poner jerarquías viendo el pasado. Y Pablo le dice que no, dejen de perder el tiempo con eso, porque solamente causa discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios, que se realiza solamente por la fe. Así que estos falsos maestros o estas falsas enseñanzas, algunas tenían que ver con esto, con revisar la historia para tener jerarquías, a ver quién tiene más derecho sobre quién. Otro tema que era peligroso, y por eso Pablo habla al respecto, era lo que tiene que ver con el cuerpo, con la doctrina del cuerpo. Ya habíamos hablado de esto en los Corintios, en la carta de los Corintios, que estaban unos que decían que el cuerpo no importaba, entonces se podía hacer lo que querían con el cuerpo, y estaban otros que decían que el cuerpo era malo, entonces había que castigarlo de alguna manera. Y eso era lo que decían acá. Capítulo 4, en el versículo 3, hay algunos, el capítulo 4 empieza hablando de justamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Estas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Y dice el versículo 3, dicen que es prohibido casarse y que algunos alimentos no se deben comer. Había estos falsos maestros, venían con reglas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, porque decían que el cuerpo era malo y había que castigarlo, que la carne era mala. Entonces, casarse, no, porque le estás dando lugar a la carne. Comer alimentos de cierto tipo, no, porque le estás dando el poder a la carne. Tenés que alimentarlo con cosas que no le den ningún poder al cuerpo.
Pero respecto a esto, bueno, sabemos que casarse no solo no está mal, sino que es algo bueno. El matrimonio es una institución divina instituida por Dios mismo. Él quiere, él no solamente no detesta el casamiento, sino que él ama el casamiento, él desea que las personas se casen. Y con respecto a los alimentos, acá Pablo mismo hace una aclaración. Cuando dice que algunos no deben comer algunos alimentos, pero Dios creó esos alimentos. Y el versículo 4 dice, todo lo que Dios creó es bueno y nada debe ser rechazado, sino recibido con agradecimiento. Todo lo que Dios hizo es purificado por lo que Él dijo y por la oración. Esto recuerda a la bendición de Dios dada a Noé y a toda la creación, purificando todos los alimentos. ¿Sí? Dios le da todo lo que hay en la tierra al hombre para comer. Así que todos los alimentos son buenos si se toman, si se comen con agradecimiento. No hay nada que deba ser rechazado por temas de conciencia. Y lo tercero que dice Pablo respecto de los falsos maestros está en el capítulo 6. El versículo 3 dice, algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Estos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes. Tienen una mente perversa y terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. Y ahí es donde Pablo termina diciendo, el amor al dinero es la causa de todos los males, o la raíz de todo mal. Así que estos falsos maestros venían básicamente por dinero. Utilizaban el mensaje de Dios para ganar plata, para hacerse famosos, para hacerse ricos. Dice Pablo acá que sí, es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento cada uno con lo que tiene. Es decir, cuando vos vivís en el Evangelio y por el Evangelio, vas a ganar mucho. Pero lo que ya tenés es mucho y tenés que estar contento con eso, porque ya tenés todo. Cuando sos de Cristo tenés todo, sos rico en bendiciones espirituales. Y probablemente también algunos puedan prosperar materialmente, como lo vamos a ver también hoy. Así que tenemos esas tres cosas que Pablo habla respecto de los falsos o falsas enseñanzas. ¿Sí? Genealogías, discusiones que no importan, no tienen sentido, cosas que son directamente contrarias a la palabra de Dios, como prohibido casarse y prohibido comer directamente algunos alimentos, y la búsqueda siempre, esto caracteriza a todos los falsos maestros, de riquezas, y que enseñan, bueno, las enseñanzas de estos falsos maestros son vacías, porque como dice acá, terminan en envidias, conflictos, insultos, sospechas y peleas constantes. Así que este es el primer gran tema de la carta de Pablo a Timoteo sobre las falsas enseñanzas. Le da una advertencia y le dice entonces a Timoteo que las confronte. ¿Sí? Ya hablamos de eso cuando vimos Judas, contender por la fe, que no quiere decir ir a discutir con el falso maestro, sino contender contra la mentira de los falsos maestros. Timoteo tenía que hablar con los creyentes de la iglesia y decirles eso que dicen está mal, esto es lo que está bien, y mostrarle la palabra de Dios. Y el segundo gran tema entonces es cómo comportarse en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y da una serie de instrucciones a lo largo de toda la carta que nos dice entonces cómo tenemos que vivir como hijos del rey. Y lo primero que dice, y de hecho así empieza hablando en el capítulo 2, versículo 1, en primer lugar, pido que se ore por todos. Es decir, ¿qué caracteriza la vida del creyente? La oración constante. Pido que se ore por todos. Oren por los reyes, por las autoridades, para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios.
Eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Para qué es la oración? O primero, ¿por quién es la oración? Por todos, incluso por aquellos que están en posiciones de autoridad, gobernantes, reyes. ¿Y por qué propósito? Para que haya paz, tranquilidad, para que podamos vivir en armonía como hijos de Dios y también para que sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esa es la oración del creyente, todo el tiempo, todos los días, por todos y principalmente por estas razones. Y dice también que hay que orar, en el versículo 1 mismo, agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Así que la primera característica o la primera forma de vida del creyente es la oración constante. En el versículo 8 habla acerca de los hombres que oran y dice: quiero que los hombres oren en todas partes, y los que levanten las manos a Dios para orar deben vivir para agradar a Dios y consagrarse a Él. En la Reina Valera dice: quiero que los hombres oren en todas partes levantando manos santas. ¿Sí? No hay una orden a levantar las manos, sino que es lo que dice acá: los que levantan las manos para orar, porque se acostumbraba a eso, a hacer ese gesto de levantar las manos al cielo para pedir al Señor. Entonces los que oran, generalmente levantan las manos, lo tienen que hacer, o esas manos tienen que ser santas, tienen que estar limpias, es decir, uno tiene que orar con la conciencia limpia, tranquila, o acercarse a Dios para limpiar su conciencia. Y dice entonces, sin dejarse enojar ni meterse en discusiones. ¿Sí? Uno tiene que, cuando va a orar, es parecido a lo que dice el Señor: cuando vayas a ofrendar y te acordás que tienes un problema con tu hermano, anda a solucionar el problema, deja tu ofrenda ahí. Después de que lo solucionaste, bueno, vení y ofrenda. Es algo parecido, ¿sí? Sin enojarse, sin discusiones, sin rencores. Cuando vas a orar, te acercás al Señor sin esos rencores o esos enojos. Versículos del 9 al 15 habla sobre las mujeres. Sí, había un temita con las mujeres en Éfeso. Había mujeres ricas que se vestían para mostrar que eran ricas. Se vestían de manera ostentosa o con peinados ostentosos y resaltaban por eso. Entonces Pablo acá lo que hace es básicamente decirles que eso no es lo que tienen que hacer. Primero, dice el versículo 9: quiero que las mujeres se vistan con modestia, con respeto hacia los demás y con decencia. No se adornen con peinados exagerados, ni oro, ni perlas, ni ropa costosa, sino adórnense con buenas acciones. ¿Sí? Las mujeres ricas por fuera querían parecer bellas, atractivas, pero Pablo dice: no, eso no es lo importante. Adórnense no por fuera, sino con buenas acciones, porque esto es lo apropiado para las mujeres que dicen honrar a Dios. Y estas mismas mujeres que se creían o se sentían superiores por su riqueza, algunas de ellas querían tomar una posición que no les correspondía y entonces empezaban a actuar como si fuesen maestras de la ley o pastoras o superiores a las demás. Entonces empezaban a predicar, empezaban a orar en público, empezaban a enseñarles a todos cómo debían comportarse, cuando ellas mismas no lo hacían correctamente. Y entonces en el versículo 11 dice Pablo: la mujer debe aprender escuchando con calma. La Reina Valera dice: en silencio, y completamente dispuesta a obedecer. No permito que la mujer le dé lecciones al hombre, es decir, le enseñe, ni que lo trate de dominar, sino que se mantenga tranquila, o sea, en silencio. Entonces Pablo acá les dice, o ubica a las mujeres que estaban traspasando el límite que Dios les había dado. ¿Y cuál es ese límite? Bueno, fíjense cómo sigue. Pues Adán fue creado primero y luego Eva. ¿Sí? Hay un orden de creación divino que Dios dispuso. Y él no fue engañado, sino que la mujer, al ser completamente engañada, cayó en pecado. Entonces, las mujeres debían ocupar ese
rol o esa posición de sumisión al marido, al esposo o al hombre en la iglesia, que es el encargado de enseñar, de predicar, de liderar. ¿Por qué? ¿Porque a Pablo se recurrió? No, porque Dios dijo que así debía ser. Adán fue creado primero, la cabeza, el liderazgo, y de él salió la mujer. Y él no fue engañado, sino que fue engañada Eva primero y ella después engañó a Adán, o lo tentó a Adán. Y eso es lo que pasa cuando se toman roles que no corresponden. Cuando traspasas los límites de los roles que Dios te dio, de las tareas que Dios te designó, ocurre un desastre. En este caso, bueno, la que transgredió fue Eva, que tomó un lugar que no le correspondía. Decidió ella por sobre Adán y pasó un desastre. Podría haber sido al revés. Puede darse también la situación en la que el hombre transgreda los límites, ocupe un rol que no debe, haga algo que no corresponde y después viene el desastre. Pero en este caso en particular, en Éfeso eran las mujeres. Y en el versículo 15 dice: pero las mujeres se salvarán siendo madres si tienen buen juicio y se mantienen en la fe, el amor y la dedicación a Dios. Obviamente, esto no significa que para salvarse tengan que ser madres. Lo que está diciendo Pablo acá es, después de retarlas, después de reprenderlas, las consuela diciendo que su salvación no depende de lo que hagan, no depende del rol, sino que así como los hombres son salvos, también ellas pueden ser salvas. Tengan en cuenta la situación de las mujeres en esa época, eran tenidas por menos, eran consideradas inferiores. Hoy en día en muchas culturas y religiones también lo siguen considerando las mujeres inferiores. Entonces tranquilamente ellas podrían pensar, después de la represión, que para ellas la salvación es más difícil, o que ellas eran menos importantes que los hombres, o que quizás no podían ser salvas. Entonces Pablo las consuela. ¿Cómo? Diciendo que igualmente van a ser salvas si mantienen el buen juicio y se mantienen en la fe, el amor y la dedicación a Dios. ¿Cómo son salvas las mujeres? Igual que los hombres. Por fe, primeramente, que lleva al amor y a la dedicación a Dios y al buen juicio. El tema de siendo madres es el rol que Dios les asignó como ayuda idónea del hombre. ¿Sí? El hombre es la cabeza de la mujer, el hombre es el que predica y enseña en la iglesia, la mujer es su ayuda idónea. Y entonces lo que está diciendo Pablo es, su rol no es enseñar ni tener autoridad. Su rol tiene que ver con principalmente la crianza de los hijos. Entonces, si ustedes tienen fe, amor, dedicación a Dios, buen juicio y se mantienen dentro del rol que Dios les asignó, perfecto, van a ser salvas. En el capítulo 3, de los versículos 1 al 13, Pablo da las características que deben tener las personas, los hombres, que tienen el deseo de ser pastores o diáconos, servidores. Podemos resumir las características en la palabra irreprochable o irreprensible. Es cierto, dice el versículo 1 del capítulo 3, el que quiera ser dirigente aspira a una buena obra. Es necesario que un dirigente lleve una vida que nadie tenga por qué criticar y muestre las siguientes cualidades. Ese que nadie tenga por qué criticar, en la Reina Valera es irreprensible. ¿Sí? Es necesario que el varón de Dios sea irreprensible. Es decir, que no haya razón para que nadie critique, lo reprenda, lo castigue, lo señale, nadie lo acuse de algo grave. Y da características que debe tener aquel que quiere ser pastor: dominio propio, que sepa enseñar, que sea pacífico, que pueda dirigir bien su propia familia, porque si no puede dirigir su propia familia, ¿cómo va a dirigir la iglesia, que es la familia de Dios? No debe ser nuevo creyente, para que no se enorgullezca y caiga en la condenación del diablo. Debe tener el respeto de la gente que no es de la iglesia, es decir, debe tener buen testimonio de afuera, y de esa manera evitará críticas y no caerá en las trampas que el diablo tratará de ponerle.
Y los diáconos también. Versículo 10, primero hay que ponerlos a prueba, y entonces, si no hay nada en su contra, y en la Reina Valera dice, si son irreprensibles, podrán servir en la iglesia. Fíjense que las características son las mismas, ¿sí? Porque la palabra es irreprensibles. Y las mujeres las mujeres también, ¿sí? El versículo 11 habla de las mujeres. Puede ser mujeres que quieran ser servidoras, diaconisas. Algunos dicen que no, que son las esposas de los diáconos, que deben tener cualidades también, ¿sí? El respeto de los demás, no hablar mal de otros, tener dominio propio y ser dignas de confianza en todo lo que hacen. Aquí se ven como Pablo va dando órdenes e instrucciones sobre cómo comportarse, cómo vivir, cómo desempeñarse dentro de la iglesia. Oración constante, las mujeres con modestia, sumisión y ocupando el rol que Dios les asignó. Los hombres que quieran servir deben tener ciertas características. En el capítulo 5, versículos 3 al 15, Pablo habla acerca de las viudas. ¿Sí? Había, obviamente, mujeres casadas cuyos maridos se iban muriendo, quedaban viudas. La iglesia debe ocuparse de ayudar a todos los que necesitan principalmente a las viudas y a los pobres. De hecho, eso habla Santiago cuando dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a las viudas en sus tribulaciones y ayudar a los pobres. Bueno, acá habla de las viudas, ¿sí? Que quedan desamparadas, y ese es el punto. Pablo empieza a separar a las viudas que realmente necesitan ayuda de las que no. Porque había viudas que no necesitaban que las ayudaran. Porque dice, por ejemplo, versículo 3, sean solidarios con las viudas que realmente están desamparadas. ¿Sí? Si una viuda tiene hijos o nietos, bueno, que se encarguen los hijos y los nietos de mantener a esa viuda. Porque si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. Entonces, primero, si la viuda tiene familia, la familia debe encargarse de mantener, de sustentar a la viuda. Segundo, da características de quienes sí deben ser ayudados en el versículo 9 y 10. Dice principalmente debe ser conocida por hacer el bien, tener mayor de 60 años, haber sido fiel a su esposo. Son de esas tres características: mayor de 60, haber sido fiel toda la vida y ser conocida por hacer el bien, es decir, tener buena reputación. Porque puede ser mayor de 60, pudo haber sido fiel durante toda su vida a su esposo, pero puede que la gente del resto la mire como una persona gruñona, una persona que no se preocupa por los demás, una persona que no ayuda, una persona que no colabora. Esa mujer no califica, porque no tiene la actitud de un verdadero creyente. Y las viudas jóvenes no, las menores de 60 no. ¿Por qué? Porque las mujeres no deben estar en esta lista porque sus pasiones las alejan de su compromiso con Cristo y querrán casarse otra vez. Además, caen en el hábito de la pereza y de andar de casa en casa. No solamente son perezosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no les interesa. Por lo tanto, que las viudas jóvenes se casen, tengan hijos y cuiden su hogar. ¿Sí? Las viudas ancianas y completamente desamparadas son las que califican para recibir ayuda de la iglesia. Las viudas jóvenes o que tengan familiares no califican. Primero, las que tienen familiares tienen quien las mantenga, y las que no tienen pero son jóvenes, es preferible, o de hecho es una orden, que se casen porque sus pasiones pueden llegar a alejarlas del Señor. Digo esto porque algunas viudas se alejan de Dios y se dedican a Satanás. Y la razón por la que Pablo dice esto es porque los recursos de la iglesia son limitados. ¿Sí? Tengamos en cuenta que la iglesia no es de ricos, no es de famosos, no es de poderosos, sino de pobres, sino de necesitados, de aquellos que están relegados del mundo. Entonces, los recursos que tiene la iglesia para ayudar a los de la iglesia son limitados. Entonces, no se puede designar así porque sí o sin tener en cuenta ninguna característica esos recursos.
Fíjense qué es lo que dice acá, versículo 16 en la segunda parte. Así la iglesia no tendrá que hacerse cargo de ellas y podrá ayudar a las viudas que realmente lo necesitan. Administremos bien, dice Pablo, administren bien los recursos de la iglesia, diríjanlos a los que realmente necesitan esos recursos. Y acá hago una aclaración, un paréntesis. La iglesia no es un centro de caridad. La iglesia no debe ser conocida por ser un centro de caridad que recibe a gente de afuera, pobre, necesitada o chicos, les da de comer y después ellos vuelven a sus vidas normales, sus vidas pobres y necesitadas. No debe ser conocida por eso. Es una acción que puede llevar a cabo de vez en cuando, pero no debe ser conocida por eso. La iglesia no es un centro de caridad para los necesitados del mundo. Los recursos de la iglesia son limitados y deben administrarse correctamente. Y sigue dando entonces indicaciones sobre el comportamiento o la organización de la iglesia, los ancianos. Versículo 17, que los líderes ancianos que dirigen bien la iglesia reciban doble honor. ¿Y esto qué quiere decir? Salario, sueldo. Lo dice ahí, pues así dice la escritura, no le pongas bozal al buey cuando trilla. Y también dice, los que trabajan merecen recibir su sustento. Los líderes de las iglesias deben ser mantenidos con un sueldo por la iglesia, siempre y cuando eso sea posible. ¿Por qué? Porque el pastor, los pastores, los ancianos deben dedicar su vida a lo que dice ahí, a anunciar el mensaje y a enseñar. Entonces un trabajo lo alejaría de su principal labor de pastor, le impediría cumplirlo con toda soltura y con perfección necesaria. Entonces la iglesia debe sustentarlo para que pueda dedicar su vida enteramente al Señor. Y si alguno peca de estos líderes, versículo 19, no hagas caso de las acusaciones contra un anciano líder, a menos que haya 2 o 3 testigos. Y corrige delante de los creyentes a los que pecan, esto es, a los líderes que pecan, de manera que sirva de advertencia a toda la iglesia. ¿Sí? Acá cuando un líder peca, no corre las instrucciones de Mateo 18 de llamarlo en privado, después con testigos, después frente a la iglesia y después echarlo. ¿Sí? Si hay testigos del pecado del líder, el líder debe ser corregido inmediatamente frente a toda la iglesia, para que sirva de advertencia a todos. ¿Sí? Es distinto, él tiene una posición de autoridad y de ejemplo. Por lo tanto, su pecado frente a testigos es más grave que el pecado de una oveja de la iglesia. Entonces, debe ser corregido inmediatamente frente a todos. Capítulo 6. Instrucciones respecto a los esclavos. A los que sean esclavos deben mostrar completo respeto a sus amos para que no se hable mal del nombre de Dios ni de nuestra enseñanza. Y los que tienen amos que son creyentes no deben tenerles menos respeto porque son hermanos, sino al contrario, sírvanlos aún mejor porque los que reciben sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Los esclavos, completo respeto por sus amos. Si son creyentes, no vas a trabajar más relajado porque, es mi hermano, él me tiene compasión, me perdona si yo fallo, entonces no me esfuerzo tanto. Al contrario, es tu hermano en Cristo y debes servirlo mejor todavía que si es un incrédulo. Versículo 17 al 19, respecto de los ricos, dice, ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo que no se llenen de orgullo. ¿Quiénes son estos? Creyentes. A los creyentes que se están haciendo ricos o que están prosperando económica y financieramente con las cosas del mundo, es decir, tienen un trabajo, un negocio, lo que sea, y se hacen ricos porque Dios les permite prosperar económicamente, que no se llenen de orgullo. Diles que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos da todo en abundancia para disfrutarlo. Diles que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den con alegría y que estén dispuestos a compartir. Y si así lo hacen, estarán acumulando un tesoro en el cielo. Esta instrucción es principalmente para los ricos, pero para todos los creyentes en general.
no poner que tu tesoro no sea la riqueza de este mundo. Fíjense como Pablo dice, te estás haciendo rico, estás prosperando económicamente, bueno, no mires eso, mira para arriba, mira el tesoro en el cielo. Enorgullecete no de lo que estás prosperando en la tierra, sino de lo que Dios te da. Sí, den con alegría, hagan ricos en buenas obras, no solamente con las cosas del mundo, y entonces eso los va a hacer ricos en el cielo. Van a acumular tesoros en el cielo. Entonces vimos el comportamiento o la organización de la iglesia con estas instrucciones que da Pablo a Timoteo: oración constante, las mujeres ocupando su rol, los pastores y diáconos también ocupando su rol y siendo irreprensibles, los recursos de la iglesia bien administrados, ayudando a las viudas que realmente lo necesitan, los ancianos hay que honrarlos mucho y darles el sustento que necesitan para que se ocupen de la enseñanza, creyentes que pecan, sobre todo pastores, corregirlos para que vean los demás como ejemplo, esclavos, respeto completo por sus amos, sobre todo si son creyentes, ricos, cuidado con la avaricia. Y en el capítulo 6, versículos 11 al 16, le da Pablo unas instrucciones a Timoteo, y al hablarle Pablo a Timoteo es como si nos estuviese hablando también a nosotros. Eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, así que evita todo eso, y estaba hablando anteriormente acerca del dinero, de la fama, la riqueza y de las discusiones. Evita todo eso, esfuérzate por seguir una vida de rectitud, dedicarte a Dios y tener fe, amor, constancia y humildad. Y acá dice algo que es muy interesante: mantener la fe es como una competencia. Haz todo lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. Sí, primero dice, esfuérzate. ¿Por qué? Porque mantener la fe, vivir como un creyente, el comportamiento, la vida del creyente es como una competencia. Debe tomarse así. ¿Qué pasa en una competencia del mundo? Los competidores se esfuerzan al máximo por llegar primeros, por ganar el premio, por ser los vencedores. Si el mundo compite en deportes o en lo que sea para ganar algo que es corruptible, el creyente que debe ganarse el cielo, que ya Cristo lo ganó por nosotros, pero el creyente debe ver el cielo como una meta, como un objetivo, como el primer premio, debe entonces esforzarse para ganar la carrera y obtener la vida eterna, por llegar primeros, por ser los mejores. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Desde el 13 dice, te ordeno delante de Dios. El versículo 14 dice que hagas todo exactamente como se te ha pedido y de manera que nadie pueda criticar. Continúa así hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Y esto me lleva al siguiente punto, porque todas las instrucciones que da Pablo tienen que ver con esto, que nadie, ni de afuera ni de adentro, debe poder o debe encontrar algo que criticar de la iglesia. Fíjense que cuando daba las características del pastor, dice, el dirigente tiene que llevar una vida que nadie tenga por qué criticar. El 7 dice, debe tener el respeto de la gente que no es de la iglesia, y de esa manera evitar críticas. Los diáconos deben ser irreprensibles. A Timoteo le dice que lleve una vida que nadie pueda criticar. Es decir, nadie debe poder criticar al creyente. La vida del creyente debe ser irreprensible, no solo del pastor, del dirigente, sino de toda la iglesia. El creyente debe ser irreprensible. Debe ser, si se quiere, incriticable. Nadie debe poder criticar nada de ningún creyente ni de la iglesia. Y esta es una idea que se repite a lo largo de todas las cartas del Nuevo Testamento. Si vamos a Filipenses, en el capítulo 2, versículos 14
y 15 dice, hagan todos sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Esa palabra, esa expresión, sin falta, sin culpa, sin mancha, sin reprensión, sin nada que nadie pueda criticar, así tiene que vivir el creyente, así son o deben ser los hijos de Dios, irreprensibles, incriticables. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22 y 23. Manténganse alejados de todo lo malo. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, espíritu, alma, cuerpo, permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor regrese. Permanezcan irreprensibles. A los filipenses les dicen, sean irreprensibles. A los tesalonicenses le dicen, nosotros oramos para que sean irreprensibles. A Timoteo le dice, tenés que ser irreprensible. Nada tiene que ver, no tiene que haber nada que los de afuera puedan criticar a la iglesia. Y esto es porque Cristo murió para eso. Colosenses capítulo 1, versículo 22. Ahora Dios, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Cristo Jesús dio su vida para presentarnos, para presentarte delante de Dios santo, sin mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Él murió para que seas irreprensible y para presentarte irreprensible, incriticable delante de Dios, injuzgable, palabras inventadas, pero para que se entienda el concepto. Nada que criticar, nada que juzgar, nada que reprender. Y él, que no tenía nada que criticarle, nada que juzgarlo, nada que reprenderle, dio su vida como si sí Dios hubiese encontrado que juzgar en él. Al que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, el justo por los injustos. Él tratado como reprensible en nuestro lugar, que sí teníamos que juzgarnos, para que nosotros, por la fe en él, seamos declarados irreprensibles delante de Dios. Así que, ¿cómo debe comportarse el creyente? De forma irreprensible, de forma incriticable. Y para terminar, voy a leer 4 preguntas que encontré respecto del tema para reflexionar sobre la irreprensibilidad. Eran más preguntas, pero resumí o tomé solamente 4. Pregunta 1. ¿Existe algún pecado actual en tu vida que pueda traer vergüenza para vos, para tu familia y para tu iglesia? Pregunta 2. ¿Sabes hacia qué pecados estás particularmente inclinado y tomás medidas para evitarlos? Pregunta 3. ¿Estás haciendo uso de los medios de gracia que Dios proveyó? Es decir, congregarse, leer y orar. Y pregunta 4. ¿Crees que en este momento tu vida
es agradable a Dios. Esto es, ¿crees que tu vida es incriticable? Por eso, demos gracias al Señor, que nos dio un camino hacia Él. Su Hijo, Jesús, es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente a través de Él, caminando por Él, de la mano de Él y con la guía del Espíritu de Cristo, es que podemos acercarnos a un Dios santo. Por eso, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y socorro en el momento oportuno. Solamente de esa manera es que podemos ser parte de su familia y pertenecer a su reino, solo a través de Cristo. Amén. Oramos. Padre, gracias por hablarnos, gracias por tenernos en cuenta, por mostrarnos otra vez el camino. Tu palabra es luz, es esa lámpara, esa vela, ese reflector que ilumina fuertemente y claramente el camino que debemos transitar. A veces es una luz enceguecedora o una luz dolorosa, pero es tu luz y es una luz de amor. Así que estamos agradecidos porque nos hablas y nos guías, porque nos decís la verdad. Así que queremos vivir de la mano de tu Hijo. Necesitamos que tu Espíritu tome el completo control de nuestras vidas para poder ser irreprensibles, para vivir irreprensibles delante de tus ojos y delante del mundo, que nada tenga el mundo que criticar de tu iglesia. Y de esa manera, como dice el Señor, somos luz del mundo y en nuestras buenas obras te glorifican a vos, porque esa es la razón de la vida del hombre, darte la gloria, la honra y el honor a vos. Amén. Amén.